Buenas, ese es el taller número 4 de la materia electrónica industrial de la carrera de Ingeniería Electrónica de la Universidad Francisco José de Caldas. El grupo está integrado por Joan Sebastián Aranda Balaguer, código 2012-2005-201 y de Cristian David Vargas Mosquera, código 2012-2005-012. Listo, el proceso como denominado trazado y maquinado de piezas consiste en que en el almacén de entrada va a generarse unas piezas que previamente se programan al inicio de cada archivo, al inicio de cada proceso, y vamos a obtener al final unas piezas que van a ser tratadas y que van a ser defectuosas. Hay que tener en cuenta que a la entrada también se van a tratar piezas defectuosas de manera aleatoria. Listo, para esto vamos a primero a explicar antes cómo funciona el HMI. El HMI se compone de tres elementos principales, que es la parte de panel de control del usuario, la parte de testigos y la parte como tal del proceso. En la parte del panel de control vamos a programar las diferentes piezas que vamos a tener. Las vamos a denominar por colores, como se había sugerido en el taller, como el profesor había estipulado y sugerido. Listo. Aquí vamos a obtener las piezas que vamos a programar. Como se ve acá para el proceso, hay que tener en cuenta que solo vamos a tener un botón y es el de inicio, que es el que tenemos a continuación. De resto no vamos a utilizar ningún botón y el proceso se va a hacer de manera automática. Vamos a la segunda parte de los testigos y se van a encender dependiendo de cada acción y de cada CNC o estación de trabajo en la que se encuentre la pieza en el momento. Cabe resaltar que el CNC puede funcionar por una sola vez, es decir, si está trabajando una sola pieza en el CNC 1, solo va a trabajar una pieza, y si una pieza necesita ir al CNC 1, se almacenerá en el buffer y esta esperará hasta que termine el CNC 1 para poder volver del buffer al CNC 1 y así tratarse la pieza. Cabe resaltar que esto se hace con todos los CNCs. Listo. Entonces, como en la tercera parte ya tenemos el proceso como tal, entonces vamos a escribir los elementos que lo componen. También en el documento escrito que se ha enviado se detallará cada elemento de manera muy precisa lo que hace. Listo, entonces como inicio vamos a tener un almacén de entrada en el que vamos a recibir las piezas que hemos hecho. Vamos a enviarlos por una banda transportadora. Luego vamos a tener un módulo de piezas defectuosas, que esto se va a generar en la entrada o luego del control de calidad. Entonces vamos a tener un buffer para el CNC1 y el CNC1. El CNC1 conseguirse una estación de trabajo que va a tratar la pieza dependiendo las tablas que nos había generado. Como sabemos y como se nos estipuló en el proceso, tenemos que las piezas nosotros las denominamos por colores. Como vemos, las piezas que se eligieron fueron la pieza 1 de color rojo, la pieza 2 de color amarillo, la pieza 3 de color naranja, la pieza 4 de color azul y la pieza 5 de color cian. Así lo vamos a definir y lo vamos a tratar en el HMI. ¿Listo? Entonces, dependiendo de cada tipo de color y como la pieza se vaya a tratar, vamos a tener estipulados unos tiempos predeterminados tal como se habían colocado en las especificaciones técnicas del proceso. ¿Listo? Con esto, para la pieza 1 y la pieza 3 se va a destinar para el CNC 1, para la pieza 2 se va a destinar para el CNC 2 y para la 4 y la 5 se van a determinar para la CNC 3, estación de trabajo. Hay que resaltar que tienen tiempos estipulados según lo que se... Listo, ya continuando con nuestra explicación de lo que hace como tal este proceso, tenemos que también la estación de control de calidad, de cuando el CNC termina su operación con la pieza, la procede y la trata y la traslada al control de calidad, en el cual se va a generar un aleatorio, en el cual se va a obtener si la pieza va a salir buena
y si sale en buen estado se pasa consecutivamente al almacén de salida, sino si sale defectuosa, en el cual va a cambiar el estado de color. Entonces, cuando el control de calidad pasa los requerimientos necesarios, pasa al almacén de salida. Si esta sale con un defecto, cambia de color la ficha de color negro y pasa directamente a la estación de piezas defectuosas. También podemos obtener que se genera un aleatorio de piezas también defectuosas al inicio del proceso. Si eso es así, significa que la pieza va de color gris y apenas en el almacén de entrada ve que la pieza es gris, se traslada al módulo de piezas defectuosas. Explicando el algoritmo como base principal de nuestro programa, necesitamos que vamos a iniciar siempre con un botón inicio. Cabe resaltar que el botón inicio es el único pulsador o botón en el que vamos a utilizar en el proceso, aparte de la programación de las piezas. Entonces este es totalmente automatizado. Como vemos en esta sección, que es lo primero, la sección, lo que vamos a generar es el aleatorio para las piezas defectuosas de entrada. Voy a tratar de no demorarme mucho en esto, ya que el código, el grapset, se hizo muy largo. Entonces vamos a explicar muy por encima cada uno de los pasos. No cada uno, pero sí en general. Entonces, después de la sección vamos a generar las piezas dependiendo del color como se selecciona el panel de control y las piezas generadas como tal. Como después de seleccionar el proceso, el color, y eso se hace en las acciones determinadas, voy a explicar como tal un solo color, ya que cada color tiene la misma estructura. Primero, el color, hay que aclarar que el color va a tener la estructura dependiendo del CNC donde vaya a trabajar. Ya esclarecemos que el color va a depender de si es pieza 1, pieza 2, pieza 3, pieza 4, como le definimos. Acá vamos a hablar en general de la pieza 1, en el que el primer paso es que comience en el almacén de entrada. En el almacén de entrada lo que hacemos es generar la pieza que nos entre de manera automática por la banda transportadora. Como he dicho anteriormente, no me voy a demorar con las acciones, puesto que es algo tedioso y se necesita más ver el funcionamiento, es muy por encima el algoritmo. Entonces, después de que pase por el almacén, vamos a mirar con la acción de que a qué CNC le toca. Entonces, como este es para el primero, vamos a utilizar las acciones para que el brazo en el HMI se mueva correctamente. Listo. Antes de seguir con esto, debemos tener en cuenta que el brazo se mueve con los grados, teniendo el 0 de manera como se encuentra en el actual momento y se va posicionando de acuerdo a los grados de cambiar. Por ejemplo, para llegar al buffer se necesitará un cambio de 90 grados. Con eso hemos trabajado de que el brazo se mueva dependiendo de la cantidad de grados a donde vaya la estación. Listo, continuando con nuestro grapset a nivel general. Necesitamos que luego de que se seleccione el control, vaya nuestra mano, agarre el proceso y la lleve al lugar donde le toca al CNC. Si el CNC está ocupado, se guarda en el buffer. Luego de esto, tenemos que se procesa dentro del CNC la pieza hasta luego terminar. Luego de que termine la pieza, se traslada al control de calidad. En el control de calidad vamos a utilizar verificar. ¿Qué es verificar? Verificar mediante un número aleatorio que si esta nos genera una pieza buena o una defectuosa. En caso de que sea buena, se acepta y se coloca en el almacén de salida y tenemos fin al proceso de la pieza. De caso contrario,
cambiamos el color de la ficha y en vez de enviarlo al almacén de salida, lo enviamos a las piezas defectuosas de una vez, cerrando el ciclo total de una pieza. Para agilizar el proceso de explicación vamos a utilizar primero las entradas. Entonces para esto nos hacemos login, ya hicimos login, ahora la vamos a run al programa. Entonces vamos a programar las piezas tal como se había colocado. Vamos a colocar 3, 2, 3 de cada una con el fin de que se agilice el proceso. Como vemos, la interacción es muy fácil, haciendo que el HMI sea muy fácil de usar para una persona que no tiene ninguna experiencia en esto. Cabe resaltar que nosotros hicimos para este caso, en este método de aleatorio, la manera de cómo se va a generar el aleatorio de pieza defectuosa. Esto se hace con un contador que va a estar todo el tiempo contando, y en el momento en el que llega la ficha se va a parar, dependiendo de unos números que le hemos dado. Si es mayor a este número sale defectuosa, si es menor sale con buena calidad. Así lo hemos definido para los dos tipos de aleatorios. Bueno, siguiendo con esto, luego de programar las piezas, como vemos acá, vamos a darle al botón inicio. Como vemos, la pieza número 4 se ha colocado, llega por el almacén de entrada, y hasta que no llegue a la mano no se traslada. La mano la recibe y la llega a la estación CNC3. Como vemos, es la estación CNC3, se prende el testigo de ocupado y de que terminó la operación. Cuando termina la operación lo pasamos al control de calidad, no pasó, como vemos, y la pasa a piezas defectuosas. Nos devolvemos con la mano y vemos que tenemos la pieza número 3 que va al CNC1. Como vemos, tenemos agilizado el proceso por cuestiones de demostración. Como vemos, el control de calidad pasó de manera satisfactoria. Vamos ahora con la pieza número 2. La pieza número 2 para el CNC2. Como vemos, el CNC actúa dependiendo de los tiempos establecidos. Como vemos, las piezas, a medida de que se van utilizando y tratando, en esta parte saben las que están saliendo en excelente estado y las cuales llamamos defectuosas. Como es un aleatorio, no podemos definir cuáles salen tratadas y cuáles salen defectuosas. Cuando cambian de color es que sabemos que son defectuosas en el control de calidad. ¿Listo? Observamos de que las piezas se generan de forma aleatoria hasta completar y satisfacer el proceso que tenemos ahí. Cabe resaltar que nuestro algoritmo está enfocado al movimiento del brazo. Quiere decir que dependiendo de donde se necesite la ficha, se colocaron las diferentes combinaciones de estructuras para que el brazo vaya a tal lugar. Siempre teniendo en cuenta hacia qué pieza le toca y qué va a hacer. Como nos damos cuenta, los testigos son muy claves para el HMI porque nos da una referencia exacta de lo que está haciendo. Como en este momento en el que todo está ocupado, desocupado, hasta cuando la pieza se trata. Como vemos, hemos hasta el momento tenido dos piezas defectuosas, una azul que sería la pieza número 4 y una cian que sería la pieza número 5, y las piezas tratadas serían rojas 2, pieza 1, pieza 2.1, pieza 3.1 y pieza 4.1. Proceso, como hemos visto y como he dicho de varias maneras, se hará de manera aleatoria la entrada y también nos determinará
cuando termine todas las piezas tratadas. El panel de control y la estructura del HMI se hizo con el fin de que el usuario sea lo más fácil de captar toda la información proporcionada por el mismo. Como vemos, el aleatorio es muy inferior de piezas defectuosas a las piezas tratadas exitosas. Como vemos, de las piezas tratadas tenemos 6 en el momento y defectuosas tenemos 4. El proceso, como se repite anteriormente, se agilizó por cuestiones de mostrar en el video de explicación. ¿Listo? Como vemos, ya la última pieza se va a tratar. De esta manera, hasta que se termine el CNC, termine la operación, vaya a control de calidad, pase la prueba de control de calidad y se vaya al almacén de salida, termina el proceso, como se ve a continuación. Bueno, ahora vamos a ver una parte que no se había nombrado en el proceso anterior, porque en el proceso anterior estamos viendo cómo en general funciona el proceso. Ahora vamos a ver cuando tenemos múltiples fichas en el proceso. Vamos a colocar que solo se utiliza una sola pieza, con el fin de que el CNC, como se dice en el documento, después de que se haga 5 tratamientos de un solo producto, va a entrar a mantenimiento. Entonces eso es lo que vamos a hacer, una parte importante del proceso, que es el mantenimiento de esto. Cabe aclarar que eso está configurado para cada diferente buffer. En el video solo se hace con una sola pieza, pero está, como digo, operacional para todos. Entonces voy a empezar con eligiendo 7 piezas de la pieza número 1, iniciando el proceso. Como vemos, el proceso es exactamente, y el CNC va a tener un contador en el cual vamos a ver que va a tratar la pieza de manera como se va indicando. Como vemos, la primera pieza salió defectuosa debido al aleatorio que hemos generado. Como vemos, el mismo aleatorio hace que las piezas tratadas salgan defectuosas. Listo. Como vemos en esta parte, se nos generó una pieza gris a la entrada. Significa que también va a haber piezas defectuosas de inicio de ingreso de material a la entrada. Y lo vamos a ver de manera aquí, en la pieza tratada. Y como vimos, no pasa ningún CNC por lo que está defectuosa y entra directamente a la sección de piezas defectuosas. Listo, acá vamos a ver que llegó a la quinta operación. Después de que haga el quinto proceso, va a entrar en mantenimiento. Vamos a tener en cuenta que se prende un testigo de color azul, sabiendo que el CNC está en modo mantenimiento. Cuando está en modo mantenimiento, entra el buffer y el buffer se encargará de sostener la pieza mientras se hace el mantenimiento. Hay que tener en cuenta que el buffer puede recibir hasta 5 piezas, como se había descrito en el video.
Como vemos, hace el mismo proceso repetidamente. Claro, hay que hacer la aclaración que solo hemos utilizado una pieza por motivos de explicación de manera de video. En el programa se hará todo igual como se había pedido en las especificaciones. Esta será la última pieza a tratar. Paso el control de calidad. En resumen, tenemos que de las 7 piezas tratadas, 3 salieron exitosas, 3 salieron defectuosas y una salió defectuosa de inicio de fábrica. Bueno, muchas gracias. Este ha sido el taller número 4 de trazado y maquinado de piezas. Muchas gracias por su atención.